Hola mis amiguitos, qué bueno poder estar junto con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bien, hoy les quiero comentar, mejor dicho, contarles un cuentito que trae como moraleja ciertos valores. Por ejemplo, ¿han sentido alguna vez alguna clase de discriminación? ¿Alguna clase de desprecio circunstancial? Bueno, este cuento seguramente nos ayudará a enfrentar esas circunstancias. Vamos directamente al cuentito. El cuento se titula El circo de los colores invisibles. Había una vez, en un valle rodeado de montañas de acerrín y nubes que olían a pochoclo, un circo muy especial llamado el Gran Circo de la Luna Redonda. En este circo no había animales enjaulados ni acróbatas que volaran por los aires. Los verdaderos protagonistas eran los payasos. Pero no eran payasos comunes y corrientes, sino que ellos pertenecían a una gran familia de color. Estaban los payasos azules, que eran los reyes del equilibrio y hacían malabares con gotas de agua congeladas. Estaban los payasos rojos, famosos por sus piruetas ruidosas, sus trompetas gigantes y sus caídas estrepitosas que hacían temblar la lona. Y finalmente estaban los payasos amarillos, los maestros de la mímica, capaces de hacer reír a cualquiera sin decir una sola palabra, solo moviendo las cejas y las manos. Durante muchos años, el circo funcionó de una manera muy extraña. Los payasos compartían la misma lona, pero jamás se mezclaban. Los azules dormían en caravanes azules, comían fideos con salsa azul y solo ensayaban con otros azules. Los rojos decían que los amarillos eran demasiado silenciosos y aburridos. Los amarillos pensaban que los rojos eran demasiado ruidosos y ordinarios. Y los azules miraban a todos por encima del hombro, creyendo que su color era el más elegante y sofisticado de todo el firmamento. Había una regla invisible pero implacable en el circo, cada uno en su sector. Si un payaso de un color intentaba acercarse al fogón de otro color, los demás se daban la vuelta, murmuraban, lo miraban de arriba abajo, con desprecio o directamente le cerraban la puerta de la caravana. ¡Qué fastidio!, ¿verdad? Se burlaban de sus zapatos, de sus pelucas y de su forma de hablar también. Eso es la discriminación. Levantar un muro invisible para hacer sentir a alguien que no vale nada, solo por ser diferentes. En medio de todo esto vivía Pipino. Pipino era un payaso joven, entusiasta y muy curioso. Pero Pipino tenía un gran problema que lo convertía en el blanco de todas las burlas del circo. Su traje no era de un solo color. Su jardinero era a cuadros rojos, amarillos y azules. Su nariz brillaba
con destello de los tonos del arco iris. ¡Mírenlo! ¡Ahí va el payaso ensalada!, le gritaban los rojos cuando pasaba. No es un payaso de verdad, es un error de la naturaleza, susurraban los azules con frialdad. No habla idioma de señas, ni tiene las fuerzas de los rojos, no pertenece a ningún lado, decían los amarillos, dándole la espalda. Pipino pasaba los días muy solo. Se sentaba en las escaleras de su pequeña caravana despintada, mirando cómo los demás grupos practicaban sus rutinas por separados. Sentía un nudo enorme en la garganta y una opresión en el pecho. La discriminación no solo aparta a la gente, le roba la sonrisa, le apaga el brillo, esos brillos de sus ojos, y hace sentir invisible. Y le hace sentir así a la gente. Pipino llegó a pensar que el problema era él. Pasó noches enteras intentando pintarse todo el traje de azul con un balde de pintura. Pero la lluvia del circo siempre lavaba el color y dejaba al descubierto sus parches amarillos y rojos. Lloraba lágrimas de payaso, de esas que borran el maquillaje blanco de las mejillas. Un viernes por la tarde llegó el día más esperado del año, la gran función de gala. El pueblo entero compró entradas. La carpa estaba repleta. El olor a algodón de azúcar flotaba en el aire y la música de la banda del circo comenzó a sonar. El público aplaudía con entusiasmo, esperando el mejor espectáculo de sus vidas. El director del circo, un hombre con un enorme bigote y una galera alta, dio el anuncio y dijo: «Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes la majestuosa e inigualable familia azul y sus malabares de cristal». Los payasos azules entraron a la pista con elegancia, empezaron a lanzar sus esferas de agua congelada. Todo iba bien hasta que uno de los malabaristas tropezó. Para no caerse, necesitó el apoyo de un compañero, pero como todos los azules hacían exactamente los mismos movimientos rígidos, nadie supo cómo reaccionar de forma creativa. Las esferas cayeron al suelo y estallaron en 1000 pedazos. El público guardó silencio. Los azules, avergonzados y sin saber improvisar, se retiraron de la pista entre murmullos. El director ahora, sudando, frío, intentó salvar la noche y dijo: «No se preocupen, ahora con ustedes la estruendosa y arrolladora Familia Roja». Los payasos rojos entraron corriendo, tocando sus trompetas a todo volumen y haciendo piruetas.
El ruido era ensordecedor. Saltaron tan alto y con tanta fuerza que el escenario empezó a tambalearse. Necesitaban un momento de silencio y delicadeza para equilibrar la estructura. Pero los rojos solo sabían hacer ruido y golpear las tablas. ¡Pum! Una de las torres de madera se desplomó y los payasos terminaron en el piso, enredados en sus propias capas rojas. El público empezó a abuchear. Algunos niños comenzaron a llorar por el susto del impacto. Desesperado, el director gritó nuevamente: ¡Por favor, silencio! La familia amarilla arreglará la noche con su arte. Los payasos amarillos entraron con pasos suaves. Intentaron hacer sus mímicas para calmar a la multitud. Pero la gente estaba tan enojada y hacía tanto ruido protestando por los fallos anteriores que nadie prestaba atención a los gestos sutiles de los amarillos. Hacía falta música, hacían falta caídas graciosas, hacían falta caídas graciosas para romper la tensión. Pero los amarillos se negaban a hacer ruidos o acrobacias porque eso era cosa de los rojos. El fracaso era total. La carpa se estaba quedando vacía. La gente empezaba a levantarse de sus asientos para pedir la devolución del dinero. ¿En qué lío se metieron, verdad? El circo estaba a punto de quebrar para siempre por culpa del orgullo y la división. Fue en ese momento de caos absoluto cuando Pipino, desde el callejón de entrada, miró sus zapatos remendados. Sintió miedo, un miedo que le hacía temblar las rodillas. Sabía que nadie lo quería, sabía que lo habían rechazado 1000 veces, pero también sabía que amaba el circo y que el público no merecía irse triste a casa. Pipino respiró hondo, se acomodó la nariz y saltó al centro de la pista con una voltereta triple que nadie se esperaba. Al verlo solo, los payasos de la granada empezaron a murmurar, diciendo: ¿qué hace ahí el payaso ensalada? ¿Quién le dio permiso? Pero Pipino no escuchó los prejuicios. Utilizó la fuerza de los rojos para levantar una pesada mesa que se había caído. Inmediatamente, con la elegancia de los azules, empezó a hacer equilibrio sobre una sola pata de la mesa mientras sostenía una jarra de agua en la cabeza. Y cuando el público se quedó mudo del asombro, Pipino miró a la multitud y dibujó una mueca con la delicadeza y la gracia de los amarillos, logrando que un niño de la primera fila soltara una carcajada cristalina. El público empezó a aplaudir el ritmo de sus movimientos. Pipino, desde lo alto de la mesa, miró hacia las sombras de la lona donde estaban
los demás payasos y les hizo seña, diciendo: «Rojos, necesito su fuerza. Azules, su precisión. Amarillos, su magia del silencio», gritó con el corazón en la mano. «El circo nos necesita a todos, no importa el color». Un payaso rojo, conmovido por el esfuerzo de Pipino, dejó de lado su orgullo y entró corriendo a la pista para sostener la mesa. Un payaso azul saltó para lanzar esferas de colores que Pipino atrapaba en el aire. Dos payasos amarillos entraron haciendo acrobacias cómicas en el suelo para distraer al público mientras los demás armaban una torre humana. Por primera vez en la historia de la región, los colores se mezclaron en la pista. El rojo se unió al azul para formar una pirámide. El amarillo iluminó la seriedad del azul. El ruido de los rojos encontró el momento exacto gracias al silencio de los amarillos. El espectáculo se convirtió en una explosión de alegría, creatividad y dinamismo que el pueblo jamás había visto. El público se puso de pie, aplaudiendo con tanta fuerza que las lonas del circo parecían bailar. Cuando la función terminó, todos los payasos se abrazaron en el centro de la pista, llorando, pero esta vez de felicidad. Miraron a Pipino, el payaso que antes despreciaban por ser diferente, y entendieron la gran lección. El traje multicolor de Pipino no era un error, era el verdadero espíritu del circo. Desde esa noche, las caravanas del gran circo de la Luna Redonda se pintaron con franjas de todos los colores mezclados. Los payasos descubrieron que cuando discriminaban a alguien, no solo lastimaban a esa persona, sino que se privaban a sí mismos de aprender cosas nuevas, de ser mejores y de crear algo hermoso. Bien, nos deja una moraleja, sin lugar a dudas, mis queridos amigos. Sí, ¿qué podemos aprender de este cuentito? Bueno, la discriminación es como un circo que solo quiere usar un solo color. ¿Y eso es posible? ¿Verdad que no? Se vuelve aburrido, rígido y tarde o temprano termina rompiéndose. La verdadera magia de la vida, de nuestras redes y de nuestras comunidades está en la variedad. Ser diferente no nos divide, nos enriquece. Sí, por eso, amiguito y amiguita, no dejes que tus prejuicios te dejen a oscuras en un mundo lleno de colores. Bien, queridos amiguitos, y aquí el final, conjuntamente con una pequeña moraleja que nos puede servir a todos. El final de este cuentito ha llegado a su final. Bien, si te ha gustado este cuentito, no olvides
suscribirte o seguirme, ¿sí? Para que no pierdas ningún cuentito a futuro que pueda hacer yo y te pueda servir o puedas tal vez compartir con alguna persona que lo necesite, ¿verdad? Bien. Y no olvides suscribirte también. Bien, mis queridos amigos, no olviden que los quiero mucho. Muy pronto seguiré creando más contenidos, pero me ayudan con un like, con un seguimiento y con una suscripción, ¿sí? Bendiciones para todos. Hasta siempre, los quiero un montón. Chao, chao.